las voces de los verdaderos protagonistas. Las voces de los verdaderos protagonistas son las voces de los invitados al programa en la noche de hoy. En primer lugar, el senador por el partido de la U, senador saliente, y nuevo columnista del periódico El Tiempo, Juan Lozano. Doctor Lozano, gracias por estar en este programa. Hola, Juan Carlos, buenas noches. Un saludo para usted, para nuestros compañeros del panel, para todos los oyentes. Lo primero, el senador saliente está hiperconfirmado. De lo segundo, hablamos después del 20 de julio. Pero ahí vamos, calentando la pluma. ¿No está confirmado todavía o cómo es la cosa? Eso está confirmado. De todos esos temas hablamos después del 20 de julio. ¿Cuándo sale la primera columna? Eso se lo confirmó yo, seguro. ¿Y la primera columna cuándo sale, doctor Lozano? Pues lo que le digo, estoy calentando la pluma, pero hablaré de eso después de que termine en este rol que tengo de senador de la República. Muy bien. Otro de nuestros invitados, Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, el hombre de más alta votación en las pasadas elecciones legislativas. Doctor Robledo, gracias por estar aquí con nosotros. A usted por su invitación, Juan Carlos, mil gracias, y aquí a los colegas del panel, mis saludos. Está igualmente Alfonso Prada, representante de la Alianza Verde. Doctor Prada, gracias por venir. Juan Carlos, muy buenas noches. Representante saliente también, claro. Saliente, confirmado. Y luego gabinete, una cosa así, ¿o qué pasará? Confirmada la salida. Bueno, y en Popayán, el senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco. Senador, gracias por estar en RCN en Popayán. Saludo a los amigos del panel, a todos los amigos que nos acompañan en todo Colombia y en esta hermosísima ciudad que ya está preparada para recibir a los turistas en Semana Santa, que nos ayuden a celebrar esta muy bella procesiones de Semana Santa. Doctor Velasco, ¿y usted participa en las procesiones o cómo es la cosa? Fui regidor de procesión, que es el que va ordenando la procesión. Ahora soy alumbrante, no tengo tan altos designios como otros de los que han sido colegas en el Congreso. O sea que usted va en la gente que acompaña la procesión con una vela encendida, los alumbrantes son esos. Exacto, va acompañando a los cargueros que se echan 8 cargueros se echan en sus hombros pasos con unas imágenes hermosísimas, además muy pesados, 700, 800 kilos, y recorren casi 24 cuadras de la ciudad, haciendo una cruz hermosísima. Oiga, hay una cosa curiosa en Popayán, y es que en Semana Santa, no todas las veces, pero en ciertas ocasiones se produce la cosecha de lo que se llaman las granadillas del Quijo, que son unas granadillas con un sabor más aromático, que son, pues para ponerlo en términos muy simples, deliciosas. ¿Hay granadillas del Quijo en esta Semana Santa o no? Abundantemente, y en toda la Semana Santa llegan, se cosechan en el Tambo, en las veredas cercanas a Popayán, en Timbío, en los municipios vecinos, pero son unas granadillas de chuparse los dedos. Nos trae, senador, ¿no? Para probar aquí en esta mesa. Imagínese, con aplanchados y carantanta. ¿Algo más? No, nada más. Unos tamales de pipián nomás, pero bueno. Mire, lo que no debe ser muy aromático, y ahora sí entrando en materia, es la reacción que suscitó la entrevista de Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura, con María Isabel Rueda en el periódico El Tiempo. Porque al final dijo algunas cosas. José Manuel Acevedo, ¿qué fue lo que señaló ahí Juan Camilo Restrepo? Mire, Juan Carlos, les voy a leer textualmente lo que dice al final de la entrevista el exministro de Agricultura. Mis desencuentros con el Partido Conservador vinieron de que en un momento dado ellos pretendieron que yo los embadurnara de mermelada, cosa a la que me negué radicalmente. Entonces mi partido fue a decirle al presidente que yo no lo representaba porque no les había dado gusto en eso. Infortunadamente, en estos últimos meses, las cosas han cambiado y la mermelada ha fluido a rodos en las entidades del sector agropecuario, le hace Incoder, Banco Agrario, ICA. Espero que el Partido Conservador reflexione, por Dios, dice Juan Camilo Restrepo, que termina así, Juan Carlos. Tiene que cambiar de dieta el Partido Conservador, reducir su afición por la mermelada y su afición por los colesteroles burocráticos para consumir más proteínas del pensamiento y de los planteamientos, cosa que no está haciendo. Bueno, varillazo de Juan Camilo Restrepo a su antiguo jefe, Juan Manuel Santos, porque dice que ahora sí hay mermelada, rodos. Entonces, ¿será que Rubén Darío Lizarralde, el actual ministro de Agricultura, está repartiendo mermelada a rodos, como dice Juan Camilo Restrepo? Doctor Jorge Enrique Robledo. Pues si lo dice el doctor Juan Camilo Restrepo, tiene por qué saberlo. Pues sí, yo creo que es más o menos evidente. En los medios de comunicación se ha señalado cómo
pues digamos, esa es la política oficial y cómo es el Partido Conservador quienes está manejando todos o casi todas las principales instituciones vinculadas al Ministerio de Agricultura, y además esa es la política oficial del presidente. Clarísimo, con toda frescura ha dicho que eso de los cupos indicativos, que es un monumento descaradísimo a la mermelada, es una cosa perfectamente normal y que allí no hay problema. Luego, yo estoy convencido que todo el gobierno nacional del presidente Juan Manuel Santos, más los municipales y los departamentales, que también son afectos al gobierno nacional, están funcionando a punta de mermelada. Entre otras cosas, permítame agrego otro asunto que es importante: el clientelismo, porque estas son manifestaciones de clientelismo, dice por ejemplo Alejandro Gaviria, o dice Guillermo Perry, o dice Rudolf Gómez, es una decisión consciente de la élite colombiana, por lo menos desde hace 40 o 50 años, para dirigir este país. O sea, la política central de quienes gobiernan a Colombia es comprarse los votos a punta de mermelada con los recursos públicos. ¿Pero en el Ministerio de Agricultura de Juan Camilo Restrepo hubo mermelada o no? Yo diría que sí, debió haber habido distintas formas de operaciones clientelistas. Esos son, digamos, la manera de gobernar a Colombia. Se está comprando los votos el gobierno Alfonso Prada. Pues decía el doctor Juan Camilo Restrepo que durante su ministerio no hubo ningún tipo de clientelización de las relaciones entre el Congreso y en general la clase política y su entidad. El doctor Robledo decía ahora, hay que creerle a Juan Camilo si él dice que ahora sí hay. O sea, habría que creerle que en esos 3 primeros años de gobierno no hubo la tal clientelización, en mi opinión. Y ahora dice el doctor Rubén Darío Lizarralde, el actual ministro, precisamente que toda la estructura de gobierno del sector agropecuario se estructuró bajo la orientación de Juan Camilo Restrepo. El único cambio que ha habido es el del INCODER. De resto, en relación con las demás entidades del sector, pues se mantiene. Yo creo que Juan Camilo fue un hombre serio, un hombre que el país lo conoce como un hombre técnicamente muy bien preparado en el sector agropecuario, y que de una u otra manera la labor que hizo al frente del ministerio fue una labor seria por el agro colombiano, como él la defiende. Yo también la defiendo, me parece que ahí hay una labor brillante y seria. Ahora, su intervención consagrada y permanente en el acompañamiento de los negociadores de La Habana fue total. Viajó, su equipo siempre estuvo pendiente de la evolución de los términos del primer punto de la agenda de La Habana sobre desarrollo rural integral, y creo que ahí hay una apuesta muy grande de largo plazo, que es realmente lo que creo es supremamente importante destacar. 7:26, ya regresamos con Luis Fernando Velasco y Juan Lozano. RCN, la radio. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Jorge Enrique Robledo, Alfonso Prada, Juan Lozano y Luis Fernando Velasco. Y es justamente al senador Velasco a quien quiero preguntarle por qué habrá dicho Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura, esto que dijo en entrevista con María Isabel Rueda en El Tiempo, de que ahora desde el ministerio que él ocupaba, el que tiene Rubén Darío Lizarralde, están repartiendo mucha mermelada. ¿Es que eso sí está pasando, doctor Velasco? A ver, Juan Carlos, uno tiene que ser muy cuidadoso, porque como decía mi abuelo Ernesto, en pelea de conservadores el aporreado es liberal. Entonces uno tiene que ver que ahí es como una sacada de clavos y una pasada de cuentas entre una dirigencia conservadora y un buen ministro que terminó no entendiéndose con su propio partido. Y creo que el no entenderse no era solo un problema de la llamada mermelada, sino también conceptual, porque en honor a la verdad, Juan Camilo, sin mermelada, ayudó a sacar la ley de tierras, ayudó a sacar la ley de víctimas, ayudó a sacar la reforma al régimen de regalías. 3 años de una buena actuación, sin mermelada, por la concepción de que los colombianos entendemos de mermelada, y ahora pues no sé cuál es el debate que ha estado de su sucesor. Pero también es bueno decir una cosa, no satanicemos la inversión que piden las comunidades. Mire, la historia del Parlamento arranca con el tema de la tributación. No hay tributación sin representación, decían los ingleses.
Y el gran debate también de la Revolución Francesa es que la gente quería también saber cómo se gastaban sus impuestos. Y eso es el papel del Parlamento, y aquí el Parlamento lo ha perdido porque desafortunadamente alguna gente confunde pedir recursos para las regiones en obras que se necesitan con amarrar esos recursos a un esquema de contratación corrupto que termina quedándose con parte de esos recursos para comprar poder. El mejor ejemplo de eso, demostrado judicialmente, fue el desastre del Polo Democrático en la alcaldía de Samuel Moreno, cuando agentes y a concejales de distintos partidos les repartió la mermelada, no para que hicieran las obras, Verbigracia la 26 y otras obras, sino para que se robaran la plata. Entonces, ahí eso es lo que nosotros tenemos que controlar. Pero que un ciudadano que representa a ciudadanos vaya y diga, mire, es que en mi región se necesita hacer esta carretera, este acueducto, ¿por qué satanizamos eso? Juan Lozano, ¿se está satanizando la mermelada? No, yo creo que lo de Juan Camilo es un nuevo capítulo de una historia de desafectos. Vean, los desafectos que tratan de componerse a la brava solo salen bien en las canciones de Darío Gómez, y eso es lo que han tenido Juan Manuel Santos y Juan Camilo. ¿Quién se le atravesó a Juan Camilo Restrepo para que fuera presidente de la Federación de Cafeteros? ¿Quién habló pestes? ¿Quién movió al gobierno? ¿Quién se recorrió el país impidiendo que Juan Camilo Restrepo fuera presidente de la Federación Nacional de Cafeteros? Juan Manuel Santos. ¿Quién impulsó a Gabriel Silva? Porque Juan Camilo no ofrecía las condiciones que el doctor Santos consideraba que debía tener el presidente de la Federación de Cafeteros. Y ahí quedó una herida muy honda, que después trató de sanarse con el ministerio, y realmente es injusto que acusen a Juan Camilo de haber sido mal ministro, porque él nunca fue ministro de Agricultura. Él lo que fue zar de tierras. Y por eso el despelote absoluto en los sectores productivos, el abandono de los arroceros, de los paneleros, de los productores de frutas, de los productores de hortalizas. Un hombre tan importante como Juan Camilo Restrepo estuvo realmente muy ausente del sector, muy concentrado en esa tarea de las tierras en La Habana. Entonces, ahí hay unos temas que yo creo que nosotros no conocemos, que tienen que ver con desafectos. Juan Camilo fue sucedido como ministro de Hacienda por Juan Manuel Santos, que llegó a decir que todo lo que había antes era un desastre, y que a punta de cupos indicativos logró recuperar lo que el doctor Juan Camilo Restrepo no había hecho. Juan Manuel apareció como el redentor del Ministerio Apocalíptico de Hacienda de Juan Camilo Restrepo. Entonces ahí lo que hay es una larga historia de desafectos entre el doctor Juan Camilo Restrepo y el doctor Santos, que por cortesía política y por conveniencias de tiempo en tiempo se juntan, pero luego es inevitable que se vuelvan a alejar. Yo siempre vi al doctor Juan Camilo Restrepo como un hombre incómodo, o como un hombre que no encajaba plenamente en el gabinete de Juan Manuel Santos. Senador Robledo, ¿usted está de acuerdo con la tesis de Luis Fernando Velasco hace un momento de que quizás se está demonizando mucho esa manera de los cupos indicativos, esa costumbre que seguramente bien llevada funcionaría, o usted cree que Velasco está equivocado? A ver, yo creo que cualquier tipo de defensa de los cupos indicativos y de la mermelada, pues, es medio inaudita, ¿no? Incluso así no se roben la plata. O sea, si solo se queda en la operación clientelista de coacción al elector, de cohecho, porque aquí lo que finalmente hay es una manera mediante el cual el presidente, un alcalde o el que sea del partido que sea, se compra el respaldo de los congresistas o de los concejales o de los diputados. Eso es lo que hay, para que a su vez estos se vayan a comprar a los electores. Eso me parece repugnante, no importa qué nombre se le dé. Así no se le agregue una cosa que suele agregársele, que es el derecho a elegir el contratista de la obra pública y a pedir una comisión. Así estos dos últimos pasos no existieran, lo otro me parece una cosa corrupta, y me parece corrupto en el sentido filosófico del término, porque es sustituir el debate político, ¿sí?, por la compra del voto. ¿Cómo opera esto para que los colombianos entiendan? Entonces, un senador cualquiera, para poner un ejemplo de Boyacá,
vota a los TLCs y arruina a los campesinos boyacenses y a los empresarios agrícolas de Boyacá, pero con el cupo indicativo va y les compra el voto o las coacciona, los constriñe para elegir, de forma tal que en Colombia tenemos una política absolutamente disparatada. Se puede ser el peor gobernante, el peor congresista, el peor alcalde, pero de todos modos ganar las elecciones, porque el debate electoral no es un debate político, de ideas, de propuestas, sino que es un debate de quién reparte más mermelada, casas gratis, baratijas, cosas importantes, no importantes, etcétera. A mí me parece que esa es la peor forma de hacer política, y de ahí que en Colombia llevemos en un debate ya de 50 años sobre esto. Lo que pasa es que siempre se ha terminado imponiendo el auxilio parlamentario o el cupo indicativo o el no sé qué o el sí sé más, todas formas de constreñimiento al elector, de obligar al elector a votar por sus propios verdugos, que de otra manera no sacarían ni un voto. Si alguien se va a Boyacá a decir voten por mí y vivan los TLCs, no saca un voto. Si alguien se va a cualquier departamento a decir voten por mí y vivan las EPS, no saca un voto. Voten por mí y vive el desempleo, no saca un voto. Entonces el truco es reemplazar eso por cualquier tipo de baratijas para poder, repito, ganar las elecciones, así se sea el peor gobierno. Esto me parece lo más perverso que hayan inventado, repito, así no se roben la plata, y si además se la roban, como es bastante frecuente, sí, pues peor por supuesto. Bueno, cambio de tercio. Hay una columna también en el diario El Tiempo de Mauricio Vargas, titulada La duda presidencial, y se refiere a esas palabras del presidente Juan Manuel Santos, cuando en una entrevista con la FM de RCN, con Vicky Dávila, dijo, más o menos sabemos dónde está Timochenko, y agregó, a estas alturas del proceso de La Habana, lo pensaría 2 veces, dijo Juan Manuel Santos, antes de ordenar que a Timochenko lo den de baja. Dice Mauricio Vargas, además, que la duda del primer mandatario carece de justificación. Señala, si tiene en la mira a Timochenko, máximo jefe de la guerrilla, debe ordenar su captura o en caso dado su eliminación. ¿Se equivocó Santos con esa declaración en la FM o acertó, dado que ahí está marchando el proceso de paz? Alfonso Prada. Juan Carlos, decía ayer Germán Vargas, refiriéndose al tema, algo que me pareció sumamente acertado, y era supremamente difícil salir bien librado de una pregunta de este tipo por una razón sencilla. Decir que en la mitad de un proceso de paz ataca y bombardea al jefe de la organización con la que está negociando es algo que incluso la misma gente diría y cuestiona del lado de las FARC cuando menciona, hombre, negociar en medio del conflicto armado, pues es algo supremamente difícil, porque damos un golpe y cuando damos ese golpe la gente entiende que no hay voluntad de paz. De tal manera que era un mensaje, digamos, a la sociedad ambiguo. Estamos trabajando en paz, pero vamos a perseguirlos. Sin embargo, simultáneamente, si mira uno la otra respuesta, vamos a avanzar de una manera tranquila y reflexiva en estos temas de paz, pues lo que está haciendo es un claro mensaje a La Habana de decir vamos trabajando por esta vía. ¿Qué quiero decir con esto que parecería ambiguo? Lo digo con mucha claridad. El presidente Santos fue el responsable de ordenar el ataque a Raúl Reyes, que terminó precisamente con dar de baja a uno de los hombres más importantes. También fue el presidente, ya como presidente, quien determinó la orden y la operación que dio como resultado dar de baja también a Alfonso Cano como máximo comandante de las FARC y al hombre militarmente más importante, al Mono Jojoy. Haber tomado la decisión de negociar en medio del conflicto permite este tipo de ambigüedades, pero le digo con mucha claridad, si algo ha impartido o de alguna orden he sido testigo yo en reuniones con los propios militares, en los medios de comunicación, en el Congreso de la República, en fin, es de la decisión del presidente de avanzar claramente en llevar el país a construir unos diálogos eficientes de paz que terminen con la paz en Colombia. Y simultáneamente, al haber adoptado este esquema complejo de negociar en medio del conflicto, de mantener la moral de la fuerza pública y las órdenes del ministro de Defensa contundentes a avanzar en lo que significa la persecución de quienes se mantengan dentro de la guerrilla vinculada. Pero no se equivocó de pronto el presidente, porque hay cosas que se piensan, pero hay cosas que en público no se pueden decir, y una sería una de esas, es decir, porque tiene que mandar un mensaje mucho más contundente frente al accionar con la guerrilla. No se equivocó de pronto el presidente en lo que estaba pensando en ese momento. Yo lo que creo es que, como decía Vargas Lleras, es un momento difícil que vive el país.
yo quisiera casarme plenamente con una versión, y es la versión de que, claro, saltan a la yugular inmediatamente quienes no creen en el proceso de paz, y saltamos claramente a la defensa de un discurso de paz quienes creemos que estamos al borde de firmar un acuerdo de paz que permita la desmovilización de las FARC y avanzar hacia la firma de la paz definitiva en Colombia. Sí, pero yo quiero preguntarle esto a Juan Lozano, pero insisto en la pregunta de Alejandro Villegas, ¿no será que esas cosas uno las puede pensar pero no las puede decir? Entre otras cosas, senador Lozano, porque hay personas que consideran que el presidente de la República, si no da la orden de detener a Timochenko, está incumpliendo la ley. Pues yo creo que se equivocó, pero además viola la ley. Eso es parte de un talante que tiene Juan Manuel Santos, que le encanta quedar bien con todo el mundo y termina quedando mal con todos. Él dice eso porque más o menos manda una señal de que sí lo atacaría para que algunos sectores ciudadanos sientan que el presidente es fuerte, pero tampoco quiere quedar mal en La Habana, y se le olvida que él tiene una responsabilidad como jefe de Estado, y se le olvida que él mismo puso las reglas del proceso de paz, y es que el proceso de paz se adelanta con el pleno accionar de la fuerza pública, y él como jefe de Estado no tiene una decisión por tomar, tiene una obligación por cumplir, y es que si el jefe del terrorismo, si el jefe de la guerrilla, si el jefe de la organización que sigue matando a los colombianos, que sigue destruyendo los municipios, que sigue poniendo bombas, que sigue reclutando niños, que sigue atentando contra los colombianos, está ubicado por la fuerza pública, tiene que proceder. Y el presidente ahí lo que hace es generar un gran vacío y proceder con una gran ambigüedad que desborda el terreno político y entra en el terreno del cumplimiento de sus deberes y de sus obligaciones. ¿Y cómo así que lo tenemos más o menos ubicado? ¿Cómo así más o menos embarazada estaba la niña? ¿Cómo así que le dice a Vicky, no, más o menos está ubicado? Más o menos sabe que está en Venezuela, pero no tiene las coordenadas exactas. O más o menos, ¿cómo así que el presidente de la República más o menos sabe dónde está el jefe del terrorismo? Yo me sentí como colombiano ofendido, porque es que las FARC no han dudado, no han pensado dos veces, no han sabido si sí o si no a la hora de dejar a las personas mutiladas, a la hora de seguir generando el pánico y el terror. Entonces, que el propio presidente sea coherente con su regla de juego. Si la regla de juego era negociar en medio del conflicto, que él la puso y se ufana de ella, que la cumpla, pero que no le diga a los colombianos verdades a medias, o que no trate de maquillar lo que realmente está sucediendo. O es que saben dónde están y están abriendo zonas de despeje por la puerta de atrás. Es que han permitido que salgan los comandantes guerrilleros a La Habana por la puerta de atrás ordenando pequeñas zonas de despeje hasta que han llegado a, 52 comandantes guerrilleros en La Habana. Todo eso es lo que el señor presidente nos tiene que decir en un país que quiere la paz, pero que la quiere sin impunidad y sin estar arrodillados ni a Castro, ni a Maduro, ni a Timochenko. Senador Velasco, trina Andrés Pastrana o trinó hace unos días la siguiente pregunta. Juan Manuel Santos declaró cese al fuego unilateral para Timochenko sin avisarle al país. Quisiera que usted se la respondiera al presidente Pastrana. No le ha declarado un cese al fuego unilateral ni a Timochenko ni a la FARC, entre otras cosas porque, a diferencia del señor expresidente, no le regaló un territorio más grande que El Salvador a la FARC. A ver, ese presidente que supuestamente duda es el mismo presidente que ordenó, lideró y ejecutó todas las estrategias militares para dar de baja a Cano, al lado de la represa de la Salvajina, en el departamento del Cauca, a Jojoy, a Caliche, a Zeppelin, al Burro, a los cabecillas de la BACRIM más importantes. No, ha sido un presidente que ha sido consecuente con un proceso de paz que se negoció en medio del conflicto. Yo sí creo que la crítica de Mauricio Vargas y la pregunta de el periodista de Voces RCN tiene mucho de verdad. Me parece que sí ha sido un error dar esa declaración. Pero una cosa es que esa declaración y otra cosa es que se diga que es un presidente que está dudando. Mire, si alguien ha golpeado de verdad duro a la FARC en Colombia es precisamente este gobierno, más que el pasado gobierno. Lo que pasa es que el presidente
a diferencia de algunos senadores que les gusta el porno, la pornografía de la muerte, y que les gusta estar publicando muertes de soldados y muertes, y que les gustaba exhibirse como trofeos, muertes de seres humanos, aunque fueran guerrilleros, este presidente ha manejado institucionalmente el conflicto, ha dejado que las Fuerzas Armadas hagan sus acciones y no ha ido a tomarse fotografías ni a abrazar muertos, porque si algo nos tiene que doler a los colombianos, y precisamente es que estamos buscando la paz, es tantos muertos. Entonces allí sí hay unas marcadas diferencias. Creo yo que el presidente intentó mandar un mensaje diciendo estamos cerca de la paz o de la guerra para tomar decisiones, pero no le salió bien el mensaje. Lo que sí le ha salido bien es una estrategia que ha golpeado militarmente a la FARC y que tiene a esa organización cerca de firmar un acuerdo de paz, algo que nunca antes, y hay que decírselo al presidente Pastrana, habíamos tenido los colombianos tan cerca. ¿Usted a cuáles senadores se refiere, senador Velasco? ¿Cuáles son los senadores que trinan? Los que hacen la pornografía con de la fotos de muertos, por Dios, eso es un irrespeto con las familias, con las gentes. Pero con nombre y Blanco apellido, es, ¿a cuáles se Gallina lo refiere? pone jefe del Centro Democrático es. ¿Quiere que le diga más? Al expresidente Álvaro Uribe. Pues claro, a mí me parece una falta de respeto gigantesca con el dolor de las familias de nuestros policías que se use la muerte, que se use un cadáver para desprestigiar un gobierno o para ganar unas lealtades políticas. Jorge Enrique Robledo, en esta declaración de Juan Manuel Santos, el presidente de la República, donde dice que tienen más o menos ubicado a Timochenko, pero que él dudaría a la hora de dar la orden de darle de baja, ¿acertó Santos? ¿Es una declaración de un hombre de Estado realista o metió la pata? A ver, digamos eso como en tres partes de pronto, Juan Carlos. La primera es esta. Se ha dicho mucho que la guerra es la política por otros medios. Sí, también se ha dicho que la guerra es una cosa demasiado importante para dejársela a los militares y que esto lo tienen que manejar pues las gentes de Estado. Entonces, lo primero que quiero señalar es ese hecho de que la guerra no es solo guerra, ni las internas ni las internacionales. Eso está cargadísimo de elementos políticos. En segundo término, cualquiera que estudie un poco los conflictos internacionales internos de los países y los procesos, todos esos procesos, encontrará que en no pocas ocasiones se conversa en medio de la guerra, o se conversa en medio de un proceso de paz, o se conversa en un armisticio. O sea, no es cierto que la única relación en la guerra sea la guerra. Eso no resiste análisis. Inclusive aquí en Colombia, pues tenemos expresiones de esas en este gobierno, en el gobierno anterior y en el anterior, en donde hubo decisiones de tipo político que podrían entrar en contradicción con el hecho de la guerra y solo la guerra. O sea, que a mí no me impresiona que un jefe de Estado, que es finalmente también el jefe de las Fuerzas Armadas, tome decisiones de índole militar signadas de hechos políticos y de objetivos políticos, y le puede interesar una cosa u otra, de la misma manera que en todas las guerras a veces atacan en un sitio o atacan en otro, dependiendo de las necesidades políticas y de carambolas y de cosas de ese corte. A mí eso realmente no me impresiona, porque este no es un problema de principios. Cuando se ataca y cuando no se ataca no es un problema de principios, sino es un problema que está lleno de otras realidades. Ahora, sí es evidente que la declaración pues es a mi juicio un error, porque esas son cosas, como bien dice Mauricio Vargas, hoy en el tiempo, que hasta se pueden pensar, pero no se pueden decir porque los niveles de comprensión de estos fenómenos no son claros. Entonces nos confirmamos otra vez en la realidad desastrosa del presidente Santos, es que es propenso al error. O sea, cogerlo en un acierto suele ser bastante complejo, y en este caso, aun cuando pueda tener razón de fondo, lo cierto es que la manera como hace las cosas y la manera como se hace las cosas son muy importantes, pues no contribuye con el éxito de la propia política que él quiere sacar adelante. Juan Lozano. Pues yo creo que en todo este episodio hay de por medio una serie de preguntas que los colombianos tenemos sin resolver frente a los diálogos de La Habana. Realmente, ¿qué está pasando allá? ¿Hacia dónde están llevando al pueblo colombiano? ¿Por qué esa percepción de que cuando está rodeado un jefe guerrillero en los últimos meses termina no en un operativo militar sino en La Habana?
¿Por qué la vacilación del presidente? Eso no es porque simplemente en ese momento tuvo una duda, es porque en el proceso de La Habana deplorablemente se nos han juntado las angustias electorales de Juan Manuel Santos con los apetitos en la negociación por parte de las FARC, y la mesa que había empezado con una clara ventaja estratégica de parte del presidente de la República y del gobierno y del Estado de Colombia, un Estado fuerte, legítimo, dialogando con una guerrilla débil y acorralada por cuenta de la angustia electoral de Santos, cambió por completo en su relación de fuerzas. Hoy, en medio de la caída en las encuestas del presidente de la República, están con las velas prendidas para ver si algún milagro ocurre, que solo parece poder provenir de La Habana, para ver si logran revertir estas tendencias dramáticas. Conclusión: terminaron en manos de las FARC para ver si el presidente logra recuperar una favorabilidad, y por eso es que hay tantas dudas, por eso es que hay tantas inquietudes, por eso es que esta declaración también suscita tantas inquietudes, y por eso los colombianos, y yo me incluyo, tenemos tanto temor frente a lo que se va a negociar con las FARC en una situación con un presidente tan débil como está Juan Manuel Santos. Alfonso Prada, ¿será que el presidente Santos también sabe que puede venir el punto número 3, una firma y unos acuerdos parciales sobre ese punto antes de la primera vuelta, y no quería dañar esa posibilidad con una declaración contundente en contra de Timochenko? ¿Puede ser eso también? Pues nosotros tenemos una gran responsabilidad, quienes acompañamos al presidente y el presidente mismo, que es buscar de la manera más eficiente que logremos firmar los acuerdos de paz, lograr la desmovilización de las FARC, lograr la dejación de las armas, el reconocimiento y reparación de 6 millones de víctimas, el compromiso de no repetición, el compromiso de que cuenten la verdad. En eso es que estamos empeñados. Quienes no creen en este proceso, pues lo único que hacen es aprovechar cada momento para deslegitimarlo, para acabarlo. Yo creo que muchos colombianos como yo tenemos la esperanza de poder vivir en un país en paz, y en eso está el presidente Santos. Y si le aplican ustedes cualquier tipo de crítica a lo que es una angustia del presidente por sacar adelante, pues bienvenida la crítica. Si el presidente se ablanda en algún momento para garantizar que Colombia salga adelante, incluso bienvenido ese ablandamiento. Pero lo que me parece supremamente injusto es desconocer la forma tan bien desarrollada la política de seguridad en el gobierno del presidente. Se han dado de baja más de 52 cabecillas de las FARC, se han desmontado 3 frentes, se ha desmontado una escuela de formación de las FARC, hemos logrado bajar al 1 y al 2 y al 3 de las FARC. Están sentados en la mesa de La Habana, estamos avanzando en el punto 3 de 6 de la agenda, estamos a punto de pasar el 50%. Ese es un camino cierto que conduce el presidente Santos y que amerita cuidarlo, que amerita protegerlo. Para eso es que estamos trabajando en la reelección presidencial, entre otras cosas, para garantizar efectivamente que el país pueda dar un salto cualitativo en la calidad de vida de los colombianos en un país en paz. 7:55, ya regresamos. Usted escucha Voces RCN.